Cabe declarar que cuando se fija el salario existen normas que lo protegen y obtiene ciertos privilegios al adquirir esta remuneración, que son las que a continuación se presentarán. ¿Qué son las normas protectoras? La Ley Federal del Trabajo establece normas protectoras y privilegios del salario a favor de los trabajadores, cuya observancia y cumplimiento es obligatoria para los patrones, siendo entre otras las siguientes. Se establece que los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios y de cualquier convenio contra ello es nulo. Se obliga al patrón a pagar sus salarios al trabajador de manera directa y solo en casos de imposibilidad comprobada el cobro lo podrá realizar a través de un tercero que designe el propio trabajador como apoderado para esos fines, mediante carta poder suscrita por dos testigos. Se determina que el salario de los trabajadores no será objeto de ninguna compensación. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos y con los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo. La ley establece como causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario, sin responsabilidad para el patrón y el trabajador. La enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutaria, el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y de las obligaciones consignadas en el artículo 31. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Salarios en las Utilidades de las Empresas.
normas protectoras del salario. Una de ellas es la de igualdad del salario y se encuentra en el artículo 123, fracción 7 de la Constitución Política. Esto nos quiere decir que el salario debe de ser el mismo para cualquier persona, ya sea hombre o mujer, mientras realicen las mismas actividades, el pago debe de ser el mismo. Otra ley es la del salario mínimo vigente, exceptuado de embargo, compensación o descuento, y se encuentra en el artículo 123, fracción 8. Esto nos quiere decir que el trabajador debe de cobrar su salario mínimo y este debe de ser respetado sin que se le haga ningún descuento. Otra ley es la del pago del salario en moneda de curso legal y se encuentra en el artículo 123, fracción 10 de la Constitución Política y 101 de la Ley Federal del Trabajo. Esto nos quiere decir que al trabajador se le debe de pagar con la moneda en curso y no se le debe de pagar con vales, despensas o algo por el estilo. Otra ley es la del salario y salarios devengados, son irrenunciables y se encuentra en el artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo. Otra ley es la del salario, se deberá pagar directamente al trabajador y se encuentra en el artículo 100 de la Ley Federal del Trabajo. Esta es muy clara ya que al trabajador se le debe dar directamente su pago o su salario y no se le debe de dar a una tercera persona. Otra, el salario podrá efectuarse por medio de depósito y se encuentra en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí para empezar el trabajador debe de estar de acuerdo sobre que se le va a pagar por medio de una tarjeta de débito o crédito y esto debe de estar en su contrato. Otra ley protectora es que es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas si se encuentra en el artículo 104 de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que el patrón no debe de decidir que el trabajador le cedió su salario al patrón o a otra persona. La siguiente es el salario se efectuará en donde los trabajadores presten sus servicios y se encuentra en el artículo 108 de la Ley Federal del Trabajo. Y otra ley es los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones y se encuentra en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que para empezar esto tiene que saber primero quién es el beneficiario que dejó el trabajador y con eso debe de estar en un contrato para que sea más fácil todo, para que sea más fácil que le puedan dar todos los beneficios del trabajador.
Conclusión. Hay leyes que establecen que el salario está protegido y goza de privilegios que deberán ser cumplidos por el patrón. Esto permite un equilibrio y justicia social en la relación patrón y trabajador, evitando acciones o situaciones privilegiosas. De ahí su importancia al saber cuáles son y cuáles llevar a cabo.